Si usted es tan amable, acompáñeme al libro de Segunda Corintios. Quiero recalcar de que vamos a estar repitiendo muchos versos a través de la clase. Segunda Corintios capítulo 10 es un texto fundamental en esta clase del Instituto Bíblico. Estamos hablando ahora en el tercer trimestre del terreno de la mente. Ese es el tema que tenemos en el tercer trimestre. Quiero recordar también que la clase que estamos trayendo del instituto es poseer la tierra, aunque no lo mencionamos siempre, pero pertenece a esta clase y lo estamos dando por trimestres, ¿verdad? Pero todas pertenecen a poseer la tierra. Estamos hablando hoy es la sexta clase de cambio de mente y hoy nos vamos a enfocar en el título Una mente pura, para los que toman notas, una mente pura. Segunda Corintios 10, versos del 4 al 6. Voy a leer la versión Reina Valera, la cual ustedes tienen todos, y luego le voy a leer otra versión un poquito más moderna para entender algunas palabras diferentes. Las traducciones o las versiones no son diferentes. Lo único que hace es que se traduce a nuestro lenguaje actual y se hace un poquito más fácil. Pero la razón por qué volvemos muchas veces al hebreo o al griego es para que no se pierda la esencia del sentido que el autor le quería dar al texto. Muchas veces cuando se van traduciendo, ¿verdad?, las Biblias, sí se pierde un poco de la esencia. Por eso volvemos al original cuando hay una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, como paciencia. Muchos ven la palabra paciencia como tranquilidad, ¿verdad? O vamos a poner despacio. Pero paciencia en la Biblia significa aguantar el peso, ¿verdad? Y así como muchas palabras, debemos de siempre tener cuidado con las traducciones, pero lo que yo hago, y si les sirve de consejo, es que cuando uso una traducción actual, trato de ver si no me le quita el texto, ¿verdad? Si no exagera o si no le quita la esencia. Y si el texto ayuda a que se entienda un poco más fácil, entonces a veces lo uso. Por eso ven que uso, por ejemplo, Dios habla hoy en sus teléfonos, ahí tienen las versiones, Palabra de Dios para todo, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional no la uso, ¿verdad? No tengo mucha confianza en ella, es NVI, si usted la va a leer. No es que no la recomiendo, pero no me siento cómodo por muchas razones y como siempre hay controversias con eso, ¿verdad? Solamente les recomiendo esas tres. Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, o el NVT es Nueva Traducción Viviente, NTV, perdón. Y lo único que hace es que si usted está leyendo la Biblia, por ejemplo, y hay un texto que lo tiene como ahí estancado, usted se va a la versión más moderna y se hace un poquito más fácil para entenderlo. Quería darles ese consejo si les sirve. Van a notar aquí cómo a veces enriquece, ¿verdad?, hacer esto. Voy a leer la versión que ustedes tienen, Reina Valera, que es la más cercana al original, que dice lo siguiente, verso 4, 2 Corintios 10. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Palabra fortalezas allí, luego lo vamos a estudiar, es una palabra figurativa. Luego dice, derribando argumento, ¿verdad? O contradicción se puede decir. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Acuérdense aquí que cuando decimos conocimiento de Dios, inmediatamente viene la palabra conocimiento bíblico. Pero el conocimiento de Dios tiene que ver con, a medida que nos vamos a ponerlo así más fácil, a medida que vamos aplicando la Biblia y la palabra nos va transformando, vamos también a la vez simultáneamente conociendo a Dios. Porque el que conoce a Dios es porque está en comunión con Él. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer a un artista famoso, que usted puede ver algún póster o un documental o alguien le puede hablar de él y usted lo conoce biográficamente. Dios no funciona así. Para conocer a Dios tiene que ser de forma personal. Y a medida que le conocemos, algo sucede. No solamente es un conocimiento acá, sino que la palabra allí, epignosis, que se utiliza, es un conocimiento en relación con Dios. No solamente si usted lee la Biblia, usted dice, ay, conozco a Dios, no, sino que el conocimiento a la vez produce temor. Por ejemplo, es como siempre uso el ejemplo de un león. Vamos a poner un tiburón, ¿verdad? Como siempre hablo de un león. Usted puede estudiar un libro de un tiburón, pero es diferente cuando usted entra al mar y se encuentra de frente con él. Produce en su corazón algo.
Entonces, así también funciona con Dios. Para decir que lo conocemos, debe de ir ese conocimiento relacionado con la transformación de nuestra vida. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan, dice que en aquel día le conoceremos porque seremos igual que Él. Y fíjense cómo el conocimiento nos va transformando. Incluso, si le sirve de referencia, en 2 Corintios 3, del 16 por ahí en adelante, dice que nos vamos transformando a la imagen de Cristo, mirando a un espejo. Quiere decir que al mirar a Cristo, a la vez nos vamos transformando como Él. Luego van a ver más ejemplos que le va a enriquecer un poco más. Luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. En este caso es la desobediencia. Y luego dice el 6, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Entonces, ¿qué es obedecer perfectamente? Ya estudiamos que era cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando estamos llenos quiere decir que podemos identificar más fácil cuando viene una desobediencia, porque es lo contrario a lo que ya tenemos. Pero si no estamos en el Espíritu, entran y salen pensamientos y como que no hay una diferencia. Acuérdense que si usted se pone un traje blanco y se para en una pared blanca y se tira una foto, solamente le sale la cara. No hay contraste, no hay forma de diferenciar una cosa con la otra. Entonces, para poder conocer la mentira o cuál es la mentira, debemos de permanecer en la verdad. Y eso es lo que nos ayuda a poder discernir. Bueno, el terreno de la mente es donde aterrizan los pensamientos, ¿verdad? A veces pensamos que los pensamientos solamente son por medio de palabras. Y no es así, sino que los pensamientos vienen por medio de imágenes o sonidos. Todo aquello que forme una imaginación en su mente es un pensamiento. Todo aquello que vemos que produce algo en su mente, vamos a decir una reacción, inmediatamente usted reacciona en su mente, comienza la mente a analizar. Ahora, este no es el tema, pero para tener un poquito más ampliamente el ejemplo, sus ojos son como una cámara fotográfica. Aunque usted no quiera, no es como la cámara que hay que presionar el botón para que tire la foto, sino que al momento que sus ojos hacen así, usted tiró foto a todo lo que usted vio. Y eso es una foto que se plasma en su cerebro. ¿Y qué sucede? Que como somos pecadores por naturaleza, todo aquello que al pecado le agrada, o la carne, vamos a decir el corazón inicuo, el cerebro lo reconoce aún más que lo demás. Voy a decir esto con respeto, pero cuando vemos una película, y esa película tiene una escena, ya saben cuál, ¿verdad?, inmoral, usted termina la película y la escena que más recuerda es esa. Es increíble. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza inicuos. Esa es la naturaleza. Tenemos una nueva en Cristo, pero todavía la tendencia de la carne sigue allí. Entonces siempre lo malo se queda. Por eso es que el niño, cuando tiene 1 año, tú le dices, di papá por 6 años y luego dice papú. Pero las malas palabras, así. ¿Quién te enseñó eso? Lo escuchó un día en una casa ajena. ¿De dónde viene, verdad, esa facilidad desde el corazón inicuo? Entonces, nosotros como seres humanos, igual, lo malo es fácil absorberlo porque el alma le gusta, le agrada, mientras que lo bueno es difícil, ahí está la batalla porque el alma lo rechaza. Pero cada cosa que hacemos, proviene de un pensamiento. Todo lo que usted y yo hacemos como acción proviene de un pensamiento. Por eso es que lo que yo dejo entrar a mi mente es muy importante porque de ahí va a salir una acción, un fruto, una obra. Todo nuestro sistema operativo está formado por ideas, ¿verdad? Siempre uso el ejemplo del idioma. Nosotros hablamos del idioma porque si yo le hago una pregunta, usted como hispano, vamos a utilizar un ejemplo, ¿verdad? Voy a usar un país para que no haya diferencia de personas, ¿ok? República Dominicana. Yo, dominicano, ¿hablo español porque nací allá porque crecí allá o porque soy dominicano? ¿Porque crecí allá o porque soy dominicano?
porque crecí, ¿verdad? No importa que usted sea chino, si usted se crió en Alemania, usted va a hablar alemán. Entonces, ahí entendemos que no es una naturaleza, no venimos con el aprendizaje, sino que conforme crecemos, aprendemos, ¿verdad? Entonces, imagínense ahora cuando somos manipulados, forzados a crecer en un sistema gobernado por un mundo caído. No se imagina, porque a veces tenemos como un grupito, un paquetito de cosas malas y pensamos que lo malo es matar, robar y mentir. Pero no se imagina, hermanos, toda la basura que entra en nuestra mente, aún conociendo a Cristo ya. Porque estamos siendo bombardeados en la televisión. A veces usted ve un programa bueno y dice, no, estoy viendo algo puro, y puede ser cierto. Pero en los anuncios, hermanos, hoy no se puede ver ni anuncios. Yo iba en el tren, estaba para Downtown hoy, y vi una foto tan inmoral. Yo me pregunté, digo yo, wow, pero ¿cómo eso es tan legal? ¿Cómo eso? Parecía una foto pornográfica en el tren. Y ¿cómo permiten algo así en un país donde se hace llamar un país, ¿verdad?, con morales? Pero bueno, la palabra filosofía es similar a lo que es ideología. Hay veces que oímos palabras y como que nos intimidan, parecen como muy elocuentes, pero no tenemos que tenerle miedo. A mí me pasaba, cuando yo comencé a hablar palabras elocuentes, decía, ay, no quiero entrar en esos temas. Pero debemos de tener conocimiento para edificación, porque nos van a compartir filosofías. Filosofía, siempre acuérdese de esto para que no se intimide. Filos es fileos, amor. Sofía es sabiduría. Eso es todo. Eso es como decir a una persona que tiene una idea y te la comparte. Él te está compartiendo su ideología, su filosofía, según él entiende. El mundo se mueve bajo filosofías. Cada rey, cada dictador, cada presidente tiene un consejero al lado. Eso siempre ha existido. En el tiempo de Saúl y David existía Aitofel. Él hacía el papel de un consejero. En los tiempos de, por ejemplo, Alejandro el Magno, se decía que Aristóteles era su consejero. Entonces, imagínense que el que gobierna es el rey, pero quien implanta el pensamiento, hermanos, es el filósofo. Hitler tenía un pensador y se llamaba Friedrich Nietzsche, era un loco, quien pensaba en el superhéroe, en los superhéroes. Fue él quien inventó todo eso, el superhombre, de donde salió Superman y todo eso. Y imagínense este loco, así que hay que llamarle porque era un loco arrebatado, pasándole ideas a Hitler. Hitler también leía, no recuerdo el nombre de una mujer que era luciferiana, en otras palabras practicaba el satanismo, y él leía sus libros. Ahora, no tengo por qué decirle de dónde salió la idea de matar a los 6 millones de judíos, no tengo que decirle. Si se estaba alimentando de unos libros, ideas de locos. Entonces, es muy importante, hermanos, por eso es que usted, su hijo en la escuela le dan un libro, ¿verdad?, y tiene que leerlo. Y usted ve el libro, si no es de vampiros, es de lobos, y si no es de Harry Potter, es de yo no sé quién. Es increíble. Entonces te quieren obligar a inyectarte la ideología de ellos. Hay países que si el niño no va a la escuela, lo meten al papá en la cárcel. Y no es porque te quieren mucho, es porque quieren inyectarte su ideología. No lo quiero asustar, pero ese es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de Juan, en el tiempo de Pablo, se metió en la creencia cristiana algo llamado gnosticismo. Gnosticismo es la doctrina filosófica o religiosa de los primeros siglos que pretendía conocer por la razón las cosas que solamente se puede conocer por la fe. Por ejemplo, Dios no se puede conocer por la razón, sino por la fe. Al obedecer su palabra es como lo conozco porque veo sus obras. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Rahab conoció a Dios cuando estaba en Jericó? ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera que fueron los dos espías? ¿Ella conocía a Dios, sí o no? Sí, claro que sí. Había oído de él. ¿Y qué parte de Dios conocía? La del temor, de que Dios era poderoso. Mi pregunta es, ¿le vio la cara? No. ¿Obedeció? Sí, aparece en Hebreos 11 como una mujer de fe. Entonces dice ella, sabemos que vienen de parte de Dios porque nuestro corazón ha desfallecido. Hemos oído que su Dios hace esto, esto y esto. Por eso es que cuando decimos conocer a Dios, cuando alguien dice, yo tengo una relación personal con Dios y su vida no es humilde, es mentira lo que está diciendo. Es mentira. ¿Por qué? Porque cuando yo digo conocer a Dios y soy arrogante,
puede ser Dios con D minúscula, puede ser Satanás, porque el Dios, conocer a Dios produce algo en tu corazón. Si conocemos al Dios poderoso, debe producir humildad. Si conocemos al Dios Satanás, debe producir orgullo, es natural. Entonces, a veces podemos mencionar Jehová, Jesús, Jesucristo, Cristo, el Salvador, mi Redentor, pero son solamente palabras. Mi vida debe ser exactamente lo que yo digo con la boca. Considera algo muy importante, es que la fe, hermanos, la fe es la obediencia a la palabra de Dios sin entender. Eso es algo que yo sé que a muchos no le entra. Hay muchos que no entienden esto. Y cuando tú predicas, ellos te dicen, pero yo quiero entender. Es que es imposible, hermanos. No tienen la mente de Cristo. No tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo le demuestra uno a la gente? Y por eso siempre comparto, hago un paréntesis y digo, el único evangelismo que se comparte al no creyente es la cruz. No hay otro tema, es la cruz. Eso es lo único. ¿Saben por qué? La cruz, el mensaje de la cruz, amados, es el único mensaje que despierta la mente espiritual del no creyente para que se arrepienta. Si no, lo pueden ver en 2 Corintios 4, lo pueden leer en su casa, del 4 al 6, dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz o la gloria de Cristo. Ese texto me dice que cuando el no creyente se le está predicando la cruz, el Señor le abre el entendimiento un poquito para que vea la verdad, pero luego ellos deciden si la luz o las tinieblas. Juan 3:19 lo dice, también dice que la luz vino, pero ellos amaron más las tinieblas. Entonces, cuando vemos lo importante, hermanos, que es mantener nuestra mente pura, como lo dice el título, depende mucho de lo que tenemos en la mente, nuestras actitudes, nuestra acción, porque ese es el depósito de lo que el corazón pide para luego actuar. Por eso es tan importante esta clase. El entendimiento bíblico no solamente consiste en razonar, sino en el efecto de lo entendido como evidencia. Lo voy a repetir. El entendimiento bíblico, o de Dios, consiste no solo en razonar. Aquí razonar es cálculos humanos, ¿verdad?, sino en el efecto de lo entendido como evidencia palpable. Por ejemplo, cuando la Biblia me dice a mí que perdone, ¿verdad? Alguien me ofendió, me hizo algo muy malo y me dice perdona, yo no debo cuestionar el mensaje, el mandamiento a Dios para yo obedecer, sino que cuando yo obedezco, allí sucede algo que luego entiendo por qué Dios me dijo que perdonara. Pero antes de no lo entendemos, tenemos miles de argumentos para no perdonar. Es que me hizo esto, es que me hizo lo otro, es que no sabes cuántas veces, etc. Y vemos allí al Pedro exagerado que dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor dijo 70 veces 7. Eso es incuestionable, no hay que entenderlo. Ni siquiera el Señor dijo cuál hay que perdonar y cuál no, sino a todos hay que perdonar. Son cosas que no se preguntan, son cosas que hay que obedecer. Vamos a un ejemplo que hemos estado utilizando mucho en Mateo 13, verso 23. El título de hoy, quiero que, si usted puede, no se lo olvide durante la enseñanza para que lo conecte, ¿verdad? Se llama una mente pura. Es importante lo que vamos a hablar. Una mente pura. Dependiendo de cómo usted controle su mente, son sus acciones. Lo vamos a ver hasta el final. Mateo 13, 23. En la ilustración de hoy vamos a estar usando mucho la siembra, porque es el ejemplo que Jesús utiliza para referirse al implantamiento de pensamientos, o cuando Satanás siembra un pensamiento, o cuando el mundo te da un pensamiento, ¿verdad? O cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos ideas propias de la iniquidad. Solamente vamos a leer Mateo 13, el verso 23 nada más. Fíjense lo que dice. Ahora, yo quiero que veamos este texto, lo hemos leído mucho, pero lo vamos a leer como la primera vez, porque este texto me dice algo a mí, de que este que vamos a ver, aquí está hablando de la parábola del sembrador, y este es el único que yo veo que entendió la palabra y a la vez dio fruto. A mí me interesa estar en este grupo. ¿A usted también? A mí me interesa, pues yo quiero dar fruto, ¿verdad? Y yo quiero entender la palabra. Entonces, eso me conlleva a estudiar a este grupo, que es el cuarto de los 4, a ver por qué este dio fruto, ¿verdad? Y los demás no. Bueno, lo primero es, vamos a leerlo, luego lo vamos a examinar. Dice, mas el que fue sembrado.
Acuérdense que aquí es una parábola refiriéndose a la siembra de la palabra. Entonces Jesús, como está explicando algo celestial, necesita utilizar un ejemplo terrenal para poder hacer entender a la gente cómo es que la palabra entra en nosotros. Y es como una siembra de una semilla. Esa es la idea. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra. Ahora, de aquí es donde parte el punto clave del asunto. Aquí la buena tierra es lo que hace la diferencia de las demás. Dice el texto anterior, el de la tierra dura, el de la tierra llena de piedras o el de la tierra llena de espinos, y ninguno dieron frutos. Entonces sabemos que allí están los afanes, el amor a lo material, el miedo por la persecución de la palabra, o el miedo cuando viene una prueba de la palabra, ¿verdad? No da fruto, pero este es el que da fruto. Dice el de la buena tierra. Ahora, ¿qué es la buena tierra representativamente o simbólicamente? Está hablando de un corazón que no está atado, no está apegado a nada de lo terrenal, sino que confía plenamente con su corazón en Dios. Y lo abre de una forma tan amplia que recibe la semilla. Y esta tierra, hermanos, podemos utilizar la palabra fértil. Es una tierra fértil. Hay lugares, hermanos, donde no se puede sembrar. No sé si saben de siembra algunos aquí. Hay lugares que usted pone una semilla y puede ser una semilla de no sé qué y no se da. Sodoma, por ejemplo, usted va ahora y hay cenizas todavía. Allí no se da nada. Usted siembra, allí no se da ni ceniza se da. Nada, hermanos, porque la tierra está muerta, está infértil. En otras palabras, cuando Dios mandó juicio a Sodoma, no solamente mató con juicio a los que estaban allí, sino que el lugar murió también, increíblemente, porque acuérdense que la tierra tiene vida. Lo voy a explicar de una forma más específica para que no piensen que la tierra es un Dios, porque hoy uno predica el evangelio y dice, no, Dios está en todo lugar, no hay que ir a la iglesia, y comienzan con algo raro por ahí, pero no me refiero a eso. Sabemos que la vida está en Dios, pero Él le dio vida a la tierra. Bueno, la buena tierra dice, este es el que, número uno, ¿qué dice? Oye, ¿por dónde entran las palabras? Por el oído, ¿verdad? ¿Y a dónde va ese mensaje? A la mente. Y luego, si lo creemos, ¿dónde baja? Al corazón. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Nadie está en desacuerdo con eso. Eso es algo natural. Dice, es el que oye, y luego dice, y entiende la palabra. Y luego, da fruto. Luego habla de categorías allí donde algunos dan más frutos que otros, pero da fruto. El punto es que da fruto. Ok. Aquí notamos, hermanos, este ejemplo que Jesús da, tan importante, de cómo es que el cristiano puede vivir en obediencia a Dios. Ahora bien, quiero crearle esta imagen bien básica. El cristiano que vive de afuera hacia adentro es legalista, pero el que vive de adentro hacia afuera es espiritual. Cuando hacemos cosas para Dios, aunque sean bíblicas, y el origen de esa obra proviene de algo externo, luego lo voy a explicar, es legalismo. No importa qué tan fiel usted sea a la iglesia, pero si mis obras son originado en el fruto de la semilla, es obra espiritual recibida. Eso es lo que 1 Corintios 3 dice. Las obras externas son madera, heno, hojarasca. Por más perfecta que la hagamos, son quemadas en el fuego y se desaparece. Pero las obras espirituales son oro, plata y piedras preciosas. ¿A qué se refiere el Señor allí? Se está refiriendo que lo primero que viene a nuestro corazón o debe venir es la palabra. Y al germinar esa palabra, nace un fruto en nosotros y la obra no es del hombre. ¿Es de quién? De Dios. ¿Lo pueden ver? Lo único que hacemos es el papel de la tierra. Ahora, si usted y yo no nos encargamos de fertilizar la tierra en el sentido de sacar del corazón todo lo que hay allí, hacer morir lo terrenal, en otras palabras, cuando la semilla entre se va a enredar con otras cosas y se va a ahogar. Porque el afán, el amor a lo terrenal, el amor a la vida terrenal ahoga la semilla y luego muere la semilla y la que sale es la de Satanás, aún siendo cristianos. Porque el sistema que está afuera, hermanos, ¿quién lo diseñó? En el mundo, la corriente, Satanás. Y si nos dejamos llevar de eso y lo permitimos, cuando obedecemos o hablamos, lo que sale es pecado, no sale fruto. Luego lo vamos a ver en más ejemplos. Bueno, este texto nos dice, hermanos,
que el que dio fruto fue aquel que recibió la semilla de la palabra en su corazón. ¿Lo pueden ver? Bueno, vamos a pensar en un espermatozoide o en la semilla del varón, que es, ¿verdad?, cuando se pone en el huevo de la mujer o en el vientre de la mujer. Y cuando eso entra allí, ¿verdad?, esa semilla que viene del varón viene con todo dentro. Viene con todo ya formado dentro. Lo único que va a hacer es que se va a desarrollar. Cada semilla así viene. Usted ve una semilla de manzana, de cualquier fruto, y dentro de la semilla está todo, hermanos, la raíz, las hojas, el fruto, todo. Pero esa semilla necesita desarrollarse. Así como la semilla en nuestro corazón necesita desarrollarse. Y es así como se produce un fruto de justicia en nosotros. Este entendimiento, hermanos, nos va a ayudar a humillarnos y a saber que no es por obras, es por fe. Vamos a ver por parte. La semilla de una fruta funciona igual, ¿verdad? Según su género, esto se reproduce. Ahora bien, si la semilla se reproduce según su género, cuando nosotros maldecimos, nos amargamos, la semilla no es la Biblia, no es la palabra de Dios, porque ella no produce eso. La semilla es del enemigo. ¿Se acuerdan de la cizaña y el trigo? Dice que el Señor sembró, pero vino el malo y sembró cizaña. Entonces ahí vemos que hay dos siembras, no hay tres. La cizaña y el trigo es un ejemplo en parábolas de que nos debemos entender que son dos tipos de siembra. Y según el fruto nos dice qué fue lo que dejamos germinar aquí. Es bien simple entenderlo, lo que es difícil es germinarlo. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Bueno, está bueno el entendimiento, pero yo sé que la práctica es otra cosa. Bueno, bien, los pensamientos del mismo modo son implantados en la mente por el ser humano, así como una siembra. Por ejemplo, una semilla, entendemos que hay que hacer un hoyo en la tierra para poner la semilla. En el ser humano no. Es como que este hoyo siempre está abierto, siempre estamos escuchando. Y aparte de eso, tenemos un oído más profundo, que es el alma, que es algo que a veces no le damos mucha mente. Por ejemplo, usted se tapa los oídos y puede que usted rechace todo sonido externo. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿y la voz de Satanás? ¿Cómo usted se tapa los oídos? Si es la que te le habla el alma, es la que le ofrece al alma. ¿Cómo te tapas los oídos del alma? Es imposible. Pero sí tenemos la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento. Eso es lo que vamos a ver para mantener una mente pura. Así como es fácil una corriente de río llevarnos, asimismo es fácil el mundo llevarnos en su corriente. Es muy fácil porque el alma le agrada. Aquí vemos que la palabra que estamos aquí compartiendo de lo que es la siembra en el pensamiento, hermanos, es algo tan importante entender y lo ignoramos tanto, ¿verdad? Que permitimos ver, oír y permitir cosas en nuestros corazones y no nos damos cuenta, y por eso es que estamos derrotados de forma espiritual, porque no vemos la mente. Imagínense, hermanos, como que usted fue a un campo, ¿verdad?, a recoger maíz, y usted tiene una bolsa, y en esa bolsa usted ve que usted va vamos a suponer, va con su sobrino, su hijo, y el niño comienza jugando a echarle basura en esa bolsa, y usted le echa maíz, y el niño basura, y usted maíz. Cuando usted termina, se encuentra con la basura, con la bolsa llena de basura, o mitad y mitad. En otras palabras, la mente así funciona. Igualito, hermanos. Ahora, ¿cuánta basura dejamos entrar en nuestra mente? ¿Cuánta basura permitimos? Usted va a entender de que no estamos satanizando todo, sino todo lo que no edifica, hermanos, dice Pablo, es basura. Es basura. Yo sé que esto confronta de una manera fuerte porque uno dice, y no puedo ver el programa de fulano de tal, ¿qué tiene de malo? Quizás nada. Pero la pregunta es, ¿qué tiene de bueno? Esa es la pregunta, ¿qué tiene de bueno? Porque estamos allí llenando la cabeza de algo que no da buen fruto. Es algo que es como que si nunca hemos escuchado este mensaje, en el sentido de que la iglesia lo que quiere es como, bueno, puedes hacer esto y puedes hacer aquello y puedes hacer esto, pero luego viene la consejería y dice, pastor, yo trato, pero no puedo. La palabra lo dice tan claro, hermanos, todo me es lícito, la voluntad es mía, pero no todo me conviene, no todo edifica. Y esa es la idea de que no todo es pecado en sí, pero se convierte en un pecado cuando me obstruye
el fruto de justicia. ¿Tiene sentido? Bueno, la palabra que se usa en la Biblia como corriente es una palabra que significa dirección, ¿verdad? Vamos a pensar en el sistema en que vivimos. La palabra de Efesios nos dice que Satanás tiene una corriente en el mundo, ¿verdad? Él tiene una corriente, si podemos así en la mente imaginar una corriente de agua como una corriente, una ola de pensamientos que nos lleva a un destino. La palabra corriente significa dirección. Mi pregunta es, ¿a qué dirección nos lleva la corriente de Satanás? Lógicamente es a la perdición. Eso no hay ni que preguntarlo. Mi pregunta es, ¿estamos dejándonos llevar de esa corriente? Porque hay tres formas, o vamos en contra, o vamos a favor, o nos estamos dejando llevar. Una de tres. Porque el tibio es el que no está caminando en contracorriente. El frío es el que va a favor de la corriente. Y el que está en fuego es el que va contracorriente. Por eso el Señor dice que el tibio lo vomita, porque es peor que el frío. El frío sabe que está mal. El del mundo te dice, yo sé que estoy mal. Pero el tibio está en la iglesia. El tibio está aquí dentro. Entonces se está dejando arrastrar de la corriente, no se está dando cuenta. Y luego llega un momento que se enfría uno y dice, ay, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero me siento vacío, porque no ve el fruto. Si nosotros no dependemos del fruto del Espíritu, nos cansamos. Esto no es fácil, hermanos. ¿Se imagina viviendo una vida cristiana, negándose a las cosas del mundo, pero mucho menos obedeciendo la palabra? Es una vida sin propósito. Se parece hasta a un libro que anda por ahí, ¿verdad? Pero sin propósito. O sea, ¿hacia dónde vamos? Estamos ni la carne ni el espíritu. Ni lo uno ni lo otro. Ese es el tibio. Bueno, vamos a hacer una ilustración para que vean el poder de lo que es un pensamiento en nosotros. Imagínese que usted se levantó en la mañana, camino al trabajo, ¿verdad? Y usted lleva prisa. Y mira el reloj y no está tarde, pero está justo a tiempo. Y de momento, usted va en dirección al trabajo y le llega un pensamiento de que se le olvidó algo que necesita para el trabajo. ¿Qué usted hace? Como dicen, ¿verdad? Media vuelta. Ahora, yo quiero que, es una ilustración muy simple, pero quiero que lo vean en lo espiritual. Fíjense cómo un pensamiento hizo que usted se volteara. Lo único que llegó a su mente fue algo que se le olvidó. Un pensamiento controló todo su cuerpo. Usted se paró y dijo, ay, se me olvidó algo, y se volteó. Ahora, imagínense cuántas veces Satanás nos miente con un pensamiento igual, y vamos en dirección a la voluntad de Dios y nos acuerda algo de la carne que no lo identificamos. ¿Y qué hacemos? Nos volteamos, porque un pensamiento basta, hermanos. Miren, por un pensamiento sutil murieron 70,000 hombres en Israel, de Satanás, cuando incitó a David. Lo único, hermanos, que le dijo fue en la cabeza, le dijo, sé en saber cuántos soldados tienes, porque estás ganando todas las batallas. Y David censó y murieron 70,000 hombres en Israel. ¿Se imaginan, hermanos, por un pensamiento? Es una idea que se toma. ¿Cuántas veces la noticia, hermanos, mata el papá a sus hijos y su esposa, y cuando lo interrogan está así, no sé, perdí el control, yo solamente oí que me dijeron? Han oído noticias así, ¿verdad? Yo sentí que alguien me dijo, yo le vi la cara como un demonio a mi esposa y la maté. Así está la cosa hoy. Yo oí que me dijeron, ¿verdad?, que ella era el anticristo. Un pensamiento, hermanos, y mató a su familia. Hemos visto noticias así de que Satanás le pone algo en la mente a un demonio, ¿verdad? Siempre decimos Satanás, pero los demonios también. Y te pone algo aquí, te lo implanta y la persona lo cree y se nubla como el tiburón. Por un pensamiento. Lo que estoy haciendo es enfatizando en esto para que vean que no es tan simple. Por eso es que debemos de mantener los pensamientos puros. Algo que Satanás hace, hermanos, esto es lo más peligroso, es que Satanás no tiene prisa. Satanás te puede sembrar una semillita que parece inofensiva, un pensamiento inofensivo. Inofensivo, hermanos, y luego te pone otro más. Y tú vas permitiendo eso pensando que es de Dios. Y al punto que caes y te preguntan, dicen, no sé ni cómo me perdí en el camino. Porque es sutil, hermanos. Él sabe cómo engañarnos. Y es por los pensamientos. Bueno, por tanto, así como vemos, ¿verdad?, que el humano opera bajo pensamientos, quiere decir que debemos estar en constante comunicación con Dios. Constante, lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar.
Al tener una mente ocupada en Dios, es como cerrarle la puerta a todos los pensamientos malos. Quiero hacer notar de que esto no es una práctica sacrificial. En otras palabras, no es un gran esfuerzo en nosotros, es una dependencia del Espíritu Santo. Pero es por la palabra, hermanos. Así como un empleado necesita la orden de un superior para operar, así como un alumno necesita la enseñanza de su maestro para aprender, así se necesita la comunicación entre parejas para ponerse de acuerdo por un pensamiento, solamente una palabra. Miren lo que dice Amós 3.3, no lo busquen, solamente anótenlo como, como referencia. Amós 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Quiero que le pongan atención al texto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Imposible. Pero aquí hay dos palabras que quiero exaltar. Número uno es andar. Andar aquí puede ser caminando o puede ser como destino de vida, el curso de la vida. Si estamos juntos y queremos vivir juntos hasta el fin, como las parejas, ¿verdad? Debemos de tener un solo pensamiento, porque no podemos andar juntos si tú quieres azul y yo rojo, si es a la izquierda o tú dices a la derecha. No se puede, como dice Santiago 4. La primera palabra andar está hablando lógicamente de andar en la vida, ¿verdad? Pero luego habla de acuerdo. ¿Cómo es que alguien se pone de acuerdo? Es hablando. Pero va a depender del que cada uno quiere. Porque si uno quiere agradar a Dios y el otro no, van a andar en desacuerdo. Si uno quiere estar en el mundo y el otro en la iglesia, lamentablemente hay un desacuerdo allí, ¿verdad? Y ese es el problema de tener la mente siempre pura. Yo quiero aprovechar este tiempo para explicar el nuevo nacimiento una vez más. Y nos preguntamos, ¿qué es el nuevo nacimiento en Cristo? Muchos no lo han entendido del todo, ¿verdad? Y aunque no entendemos la Biblia 100%, debemos de tener, ¿verdad?, por lo menos el entendimiento básico y fundamental de lo que es el nuevo nacimiento. Miren, cuando Adán murió, ¿verdad?, lo voy a poner bien rápido y bien básico. Cuando Adán murió, la parte que murió de Adán fue su espíritu. Suponiendo que usted está hablando por teléfono con alguien y venga alguien y le corte el cable, vamos a suponer que es un teléfono de los de antes, le corta el cable, en ese momento la conversación no hay forma de hablar porque se cortó la comunicación. Ahora, allí no hubo un defecto, lo que hubo fue una separación, si notan. En ese momento el hombre estaba sin ver, sin entender, sin querer, ni mucho menos hablar con Dios. Fue una muerte espiritual. El hombre no tenía la capacidad de concebir en su mente, hermanos, buscar a Dios. Créanme, Dios dice que le amamos porque Él nos amó primero. Y dice que no podemos venir a Él si Él no nos busca primero, dice la Biblia. Entonces, usted y yo estábamos viviendo la vida así a lo loco. Y Dios interrumpió nuestra vida con el Evangelio. Y ahora estamos aquí. Si Dios no viene, nosotros hubiésemos seguido derecho al infierno todos. Pero Dios en su misericordia nos interrumpió en el camino y se nos paró delante y nos presentó dos caminos ahora. Ustedes estaban muertos espirituales, pero hay aquí dos caminos, Cristo o la muerte. Y muchos eligieron a Cristo, pero otros no, y no quieren. Entonces, el nuevo nacimiento lo que significa es que nos resucitó el Espíritu otra vez. Por eso se llama renacidos. En otras palabras, otra vez. Vamos a 1 Corintios 2 para ver allí un ejemplo. Perdón. 1 Corintios 2, 14 vamos a leer. La parte comunicativa con Dios estaba muerta, que es el Espíritu. Esa es la parte que muchos no entienden. Es por eso que si usted entabla una discusión con alguien no cristiano, hablar de la Biblia, van a terminar en nada, aunque suene bien la conversación, porque no tiene la capacidad de entender. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2, verso 14. ¿Están ahí? Ok, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El no nacido de nuevo, ¿verdad? Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, percibir es entender, esa es la palabra, ¿verdad? Pero es ver con la mente también. Cuando usted le explican algo, aunque aquello no esté presente, percibir es entender con la mente. Bueno, el Espíritu que mora en nosotros nos da la capacidad de absorber, la palabra.
Yo quiero que usted, yo no lo tengo aquí, usted busque Juan 16:15. Y yo quiero que alguien me lo lea, por favor. Búsquenlo todos. Bueno, tendré que buscarlo porque cuando me equivoco y no es el texto que... Si no es ese, bueno, se lo voy a citar y luego usted lo busca en su casa. Pasa que a veces llegan textos que no lo tengo en mis notas y son importantes entenderlo. 16:15, si no me equivoco. Vamos a ver si mi mente no tiene canas. Dije 16:15, ¿verdad? Quédense allí, pero no se muevan. Señor me ilumine aquí. Bueno, si no lo encuentro, se lo voy a decir de memoria y luego lo buscan. Bueno, no es ese, ¿verdad? Mi mente está fallando. Bueno, el texto es el siguiente. Jesucristo le estaba hablando a los discípulos y le dijo, ya no le voy a hablar más. Esa fue la idea de lo que le dijo. Luego le dice, porque no van a poder resistir lo que le voy a decir. Y luego le habla de la venida del Espíritu, ¿verdad? Él le dice, no podéis sobrellevar, ¿verdad? Todo lo que les quiero decir. En otras palabras, la palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que si el Espíritu no está en nosotros, nos explota. Usted no lo ve así, pero nos mata, porque la palabra de Dios es santa. Es como si el Espíritu, ¿verdad?, recibe la palabra en nosotros y la reduce a nuestro cuerpo humano. Eso es lo que más o menos quiero transmitir. En otras palabras, cuando usted recibe el mensaje de Dios, ¿verdad?, en ese momento que entró en usted, en el corazón, es como si fuera una dinamita, porque en ese momento es una semilla que produce poder. Es la misma acción cuando el Señor dijo, sea la luz. Fue un tipo de explosión, vamos a decir. Y la creación fue igual también. Entonces, si no tenemos el Espíritu, hermanos, no podemos recibir, entender el mensaje. Quiero que entiendan eso bien para que vean que no es algo tan fácil. No es algo a verlo como tan simple, ¿verdad? Bueno, entendí la palabra, gloria a Dios y eso. No, hermanos, es algo bien fuerte. Es como que todo el fuego del sol se lo entreguen a usted en una cajita de anillo y usted lo pueda manejar. Si el Señor no es que le bajó el poder, pero lo redujo. Es como cuando el Señor mandó a hacer el arca, era algo que era hecho de forma física, pero la presencia de Dios bajaba y por la promesa de la fe en Cristo, el Señor no venía en ira y no acababa con todo. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Que dijo Moisés, voy a ver esta grande visión, que la zarza no se consume. ¿Sí lo pueden ver? Que el Señor vino a relacionarse con nosotros, pero el efecto de matarnos en Cristo se detuvo. ¿Usted nunca ha visto un fuego que no consuma lo que está quemando? ¿Usted ha visto alguna vez? Bueno, esa zarza ardiente quiere decir, voy a venir a tener relación personal con el hombre sin matarlo. Porque dice la palabra, nadie ha visto a Dios, porque si alguno ve a Dios, ciertamente morirá. Entonces, yo quiero que veamos esto, hermanos, como con otra dimensión en los ojos de nuestra mente para que haya reverencia. Es algo que Dios lo reduce a algo para que no nos mate, y es Cristo en nosotros. En otras palabras, el arca del pacto fue hecha de madera y de oro. Cuando venía el fuego de la presencia, hermanos, no quemaba la madera gracias al oro. Ahora no nos mata la presencia de Dios por el pecado que cometemos, ¿gracias a quién? A Cristo, hermanos. ¿Se imaginan? Es importante esto. Si no lo entendemos, no vamos a pecar así, ¿verdad?, deliberadamente. Dice, porque para él, volviendo al texto, ¿verdad?, para él son locura y no las puede entender. Es incapaz de entender la Biblia o la palabra de Dios, porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente, en otras palabras, en el nuevo nacimiento. Luego dice, en cambio, el espiritual o el nacido de nuevo juzga. Aquí juzgar es, entiende todo, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren lo que le dice el Señor a Nicodemo en Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entender, percibir el reino de Dios. ¿Sabe lo que estaba aquí pasando? Que el Señor le está explicando a Nicodemo, a un maestro en la ley, que si él no nace de nuevo,
no puede entender ni recibir el mensaje de Dios. Es en el nuevo nacimiento que recibimos la palabra de Dios. Por eso es que en el mundo le dicen, yo sé que hay algo así divino, ¿verdad? Pero yo no creo en ningún hombre. Porque si hay algo divino, un hombre no me tiene que decir a mí lo que Dios me puede decir. Pues Dios escogió el tabernáculo de carne para morar en nosotros, y el que no lo recibe así, lamentablemente no lo va a entender por otra forma. Y es así que el Señor lo hizo. La muerte espiritual, hermanos, no solo consiste en separación de Dios, también significa incapacidad de ver, escuchar y entender. Nuestra relación con Dios para conocerlo y oírlo es en progreso. Usted va oyendo la voz de Dios más y más cuando usted va muriendo más y más a la carne, porque Dios no puede habitar donde está la carne. A medida que vamos, es como que si son dos volúmenes de un radio. Cuando usted sube el de Dios, si no baja el de la carne, no va a escuchar a Dios. Esa es más o menos una idea bien práctica. Si no olvida o ignora los pensamientos de la carne o del mundo o de Satanás, la voz de Dios no la va a escuchar, porque Dios es santo. ¿Cuántos saben eso? Bueno, vamos a Efesios 2 para ver más ejemplos. Efesios 2, verso 1. Aquí hay un ejemplo de la necesidad del nuevo nacimiento para entender, ¿verdad? Recibir la palabra de Dios. Estamos hablando de una mente pura, pero estamos creando una plataforma para llegar a un punto muy importante. Efesios 2, verso 1. ¿Están allí? Ahora, siempre que diga la Biblia que Dios nos dio vida, siempre piensen en el Espíritu, porque el alma está viva, estaba viva, y el cuerpo físico. Pero ¿cuál fue la vida que nos dio? Y fue la vida espiritual. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, tenemos ahora relación con Dios, ¿verdad? Ahora, esa fe lo que hizo fue que nos justificó por Cristo para que el juicio de Dios no nos mate. Y tenemos una relación ahora. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora, oigan bien lo que dice. La palabra en es importante. Si hubiese dicho de, para, por, con, rompe el texto. ¿Por qué en es tan importante? Porque nuestra muerte, estábamos muertos en delito y en pecado. En otras palabras, estábamos vivos para el delito y para el pecado. Eso es lo que quiere decir el texto, en delito. La muerte era espiritual y vivíamos en delito y pecado. Ahora bien, si ustedes notan aquí, delito significa donde se origina la iniquidad. Es donde se origina todo. La palabra en Génesis 5, verso 6, o 6:5, perdón, dice que Dios vio que el hombre era de continuo mal y solamente el mal, que sus designios eran solamente mal. La palabra designio, hermanos, es cuando se origina algo de la nada y viene a existencia. Nosotros producimos pecado por la semilla que Satanás le sembró a Adán y a Eva. ¿Se imaginan eso? Que nosotros fuimos engendrados del espíritu de Satanás mismo. ¿Se imagina que nosotros consumamos, concebimos, formamos, procreamos la maldad desde el centro del corazón? Es por eso que el niño desde pequeño es fácil hacer lo malo. Ahora, ¿a qué vino Cristo? Dice, a deshacer las obras del diablo. No las obras que hacemos, las obras que se originan en nosotros de iniquidad. Esa es la idea. Entró, por eso dice Juan el Bautista, que nos bautizará en espíritu y en fuego, para que el fuego que está en nosotros consuma todo lo malo, que el pecado se considera como la madera, vamos a decir. Entonces, ahora, hermanos, yo quiero que como iglesias cambiemos el concepto de no pecar en hacer, sino que comencemos ahora a pelear la batalla aquí. Si usted perdió esta batalla, pecó. Muchos creen que dicen, bueno, pequé al hablar. No, en el momento que bajó el pensamiento ya pecamos. Las palabras es solamente la fiebre del problema. Pero el problema es la intención, hermanos. Él no vino a cambiar nuestros hábitos, sino nuestra intención de maldad, para que podamos vivir con Él. Por eso dice 1 Corintios 6, ningún ladrón, adúltero, amanerado, homosexual, mentiroso, no puede heredar el reino de los cielos.
no puede habitar con Dios, no puede cohabitar con Dios, es imposible porque Dios es santo. Entonces, el trabajo de Cristo, hermanos, fue morir para pagar nuestra deuda y resucitar para darnos vida con Él. Por eso es que el mensaje del Evangelio es que si creemos que el Señor les resucitó de los muertos, ahí está la muerte y la vida. Dice, seremos salvos. Esa es la idea, creer en la obra salvífica de Jesús. Esa es la idea que debemos, no que fue a la cruz, murió por mí, veo una película y me pone a llorar. No, hermanos, es más que eso. Él vino a cambiar la intención del corazón. A veces le pregunto, ¿usted no ha tenido pensamientos que usted mismo se aborrece? Dice, wow, ¿cómo yo puedo pensar algo igual? Yo también, hermanos. Yo sé que usted no dice que sí porque le da vergüenza, pero todos, hermanos, hemos pensado matar a una gente, ¿sí o no? Es que si no lo hago así, se quedan así como que yo no. Yo nunca he pensado en eso. Bueno, si usted no es, a lo mejor no es casado, ¿verdad? Hermanos, le estoy hablando de mi humanidad, sinceramente. O sea, es algo real, ¿verdad? El verso 2 dice, o si tiene hijos a veces, que mire el niño y se muerde los dientes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No lo dice, pero, Señor, ¿por qué lo hiciste tan fuerte y pequeños, verdad? Decía un pastor predicando, dice que el Señor hace los niños pequeños para que no lo matemos. Es una idea figurativa, no es que, claro, es pecado, pero quiero decir, cuando nos enojamos con ellos, los hace pequeños para que, es que es tan lindo, ¿verdad? Porque si no, hermanos, a veces usted se le sube, ¿verdad?, el monstruo. Especialmente cuando está uno en público, que le dice uno, ya, cállate, ya. Y el niño, voceando. Verso 2 dice, en los cuales, esta palabra que sigue es importante, en los cuales anduvisteis. Ahora, aquí andar, hermanos, es en la mente, ¿verdad? Siempre hablamos andar, peripateo, anduvisteis en otro tiempo. Y fíjense lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo, el sistema de Satanás. ¿Por qué antes seguíamos esa corriente? Porque no teníamos otra opción. El espíritu estaba muerto, no existía ese camino, estaba cerrado. Si yo le digo, hermanos, vamos a un lugar, y luego caminando yo te pregunto, ¿por qué no doblaste aquí? Me vas a decir, porque por aquí no se camina, hay una pared ahí. Es una idea que le estoy poniendo para que entiendan lo que éramos antes. Cuando no hay una puerta, un camino, usted nunca va a caminar por allí, hasta que Cristo vino y dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta de redil, el que por mí entrare vivirá. ¿Se entiende? Entonces Cristo abrió el camino nuevo y vivo, según Hebreos. Ahora tenemos una opción. Podemos ahora caminar a la salvación porque Cristo es la muestra de la escalera de Jacob. Dice que del cielo bajó la escalera y el extremo estaba apoyado en tierra hasta el cielo. Ese es Cristo, esa escalera que Jacob vio. Y ahora, hermanos, seguíamos la corriente porque si nos preguntaban, ¿por qué haces eso? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y el Evangelio nos iluminó, nos dio un nuevo camino, una nueva vida, una nueva naturaleza. Por eso era que seguíamos eso. Ahora, Romanos 6 dice, consideraos muertos al pecado. Consideraos aquí es en la mente, como que estamos muertos para la carne. Y la carne te pide y es como que no oyes a nadie. Esa es la idea que debemos vivir. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué opera en los hijos de desobediencia? Aquí, hijos de desobediencia puede ser tanto los demonios como los no cristianos o el cristiano que no obedece, ¿verdad? El texto no lo enfatiza fácil, pero puede ser tanto los ángeles caídos o puede referirse a los cristianos desobedientes o los del mundo. Hijos de desobediencia, aquí puede ser cualquiera que no obedece a Dios, ¿verdad? Porque dice opera en los hijos de desobediencia. Bueno, aquí, a mi entender, es al que no obedece la palabra. El que no obedece, lógicamente, obedece a Satanás. Es una opción o la otra. 3 dice, en los cuales también, y Pablo se incluye, todos nosotros, el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, en la voluntad de la carne y en los pensamientos. Ahora, eso lo hicimos anteriormente, pero lo vamos a hacer otra vez. Debemos de comenzar con el texto invertirlo, porque primero es el pensamiento, luego la voluntad y luego el hecho. Si notan, dice haciendo, voluntad, pensamiento. No se puede hacer antes de pensar. Entonces el orden es pensamos, decidimos y hacemos. Si lo pueden notar. ¿Lo pueden ver? Y éramos por naturaleza. No éramos nacidos de nuevo antes, hijos de la ira. ¿Ven lo que dice el texto?
Todos íbamos camino a destrucción, hijos de la ira de Dios. Dice lo mismo que los demás. Pero, aquí viene el freno de Dios, donde Dios interrumpió nuestra vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué dice rico? ¿Saben por qué? Para que nunca pensemos que fuimos salvados por algo que Dios vio en nosotros, sino que Él es abundante misericordioso y nos alcanzó. Dice, nos amó con su gran amor. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Miren, le voy a hablar de una forma lógica humana. Si yo fuera Dios y yo hago una creación y me ofende, me rechaza y me mata, lo dejo muerto, lo hago cenizas, yo. Y yo sé que usted también. Pero Dios es rico en misericordia, hermanos, que aún estando muertos, Romanos 5:8 dice, aún siendo pecadores nos dio su Hijo. ¿Usted se imagina, hermano, usted dar la preciosura de sus ojos por una lacra de la sociedad? Esa es la idea, su Hijo más preciado, entregarlo a que lo maten para salvar a un ladrón, como estuvo Jesús en la cruz allí. Esa es la idea, hermano. ¿Se imagina a Dios mirando a su Hijo en medio de dos ladrones, juzgado como si fuera un ladrón? El que vio a Jesús, que no creyó en Él, lo veía igual que los dos ladrones. Así lo veían, hermanos. Y ahora vemos que el Señor, dice el texto, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia, sois salvos. Bueno, esta salvación, este nuevo nacimiento, ahora nos da la capacidad de tener comunión con Dios. Ahora bien, usted puede argumentar y al igual yo decir, pastor, a veces yo me levanto pensando en la palabra, se me olvida, pero a veces, ¿verdad? Se me va, viene, se me olvida, vengo, y estamos en esa batalla. Ahora, hay veces que nos enfocamos en la mente o en el ejercicio de no olvidar, y eso está mal, por eso fallamos tanto. Siempre la mente va a estar afanada por lo que más ama. Le voy a hacer un ejemplo, le voy a utilizar este ejemplo que me llega a la mente. Vamos a poner, usted tiene $10,000 que trabajó 15 años para reunirlo allí, trabajando día y noche. Ese dinero usted lo pone en un lugar como retiro, $15,000. Pero usted tiene una niña de 8 años, ¿verdad? Y de momento le dicen que el banco va a quiebra y es posible que pierda su dinero. Pero también le dice que su hija no aparece, que la secuestraron. ¿Hacia dónde se va su mente si usted tiene 2 dedos, como dicen en mi país, de frente? ¿Hacia el dinero, su afán, su dolor o hacia la niña? Humanamente hablando, sabemos que hacia su hija. El dinero es lo de menos, diríamos. Si usted quita a la niña de la ecuación, el dinero va a ser un afán. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo estoy contrarrestando algo que tiene mayor valor que otra cosa que también tiene valor, pero menos que la niña. Entonces, su mente, usted no puede pensar en otra cosa, incluso se le va el sueño en ese momento, si están de acuerdo. Bueno, cuando amamos a Cristo, hermanos, cuando le amamos, es difícil olvidarse. Mientras que usted quiere obligarse a la mala a no olvidarse de la palabra. Eso no es un ejercicio humano. Esto es nacido por aquel que ha sacado todo de su corazón y ha decidido vivir solo para Cristo, como Pablo. Pero mientras más cosas añadimos a la vida, lógicamente no hay tiempo para Cristo. ¿Lo pueden ver? Entonces, el afán, los problemas, que el trabajo, que las deudas, todo eso va a existir, hermanos, aunque Cristo no exista. Eso va a estar allí, poniendo un ejemplo. Pero todo inicia, mis amados, es en el entendimiento del sacrificio en la cruz que me hace tomar la decisión si amarlo con todo. ¿Tenemos la capacidad de amar a Cristo? No, mis hermanos. El Espíritu nos capacita. Él es el que dice, Abba, Padre. Pero cuando sacamos toda la basura, nos quedamos sin decisión, en el sentido de el desierto, y decidimos, yo quiero quedarme en el desierto con Cristo antes que en Egipto con abundancia. Y es así como nos apegamos, como lo hizo Josué y Caleb, que entendieron, mientras que los demás no. No sé si lo están entendiendo, trato de que todos me entiendan, pero todo inicia en el amor a Cristo. Y se le va a hacer no más fácil, pero menos difícil. Porque van a seguir las batallas, pero su batalla va a ser por amor a Cristo, no porque es que el pastor dijo que no me olvide de la Biblia. Ahí está usted, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y Salmo 21, o sea, no le estoy diciendo que haga eso, porque eso no es meditación. Miren, usted, ¿cuántos tienen, verdad, niños más de 5 años que están en la escuela? Levante su mano.
¿verdad? ¿Usted no está a veces trabajando con la mente en la escuela con los niños? Levante su mano si usted está conmigo. Con la mente allá, ¿cómo estarán los niños? Si comió, ay, yo creo que no comió el niño. Está todo el día allí. Es imposible olvidarse de sus hijos. Aún de los grandes, imagínense ya, a veces es un tajalán de 30 años y la mamá todavía está llamando, ¿comiste? Tu esposa te cocinó, ¿verdad? Te tengo una comidita, pasa por aquí. O sea, es el amor que nos lleva a eso. Es el amor, no es mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Antonio. O sea, no es eso. No, lo que estoy haciendo es limpiando el legalismo, una práctica vana. Más bien es nuestro amor por Dios, por Cristo, es lo que nos conlleva a rechazar lo demás. Pablo dice en Filipenses 3 que él tiene todo por basura, por amor a Cristo. Él no dice que todo es basura, no, lo tiene como basura comparado con Cristo. Y por eso es que es difícil olvidarse del Señor. Pero si tenemos tantas cosas, yo quiero esto y quiero aquello y no quiero a Cristo, esto aquí es legalismo. Eso es solamente una memoria que no está haciendo nada. Por eso es que, cuando nos negamos, hermanos, lo que estamos haciendo es decidiendo que el Espíritu me capacite para dar el fruto de amor. Me estoy negando, estoy diciendo, Señor, no tengo la capacidad de amarte. Y el Señor te dice nada más, quita toda la basura, que el Espíritu te va a dar esa capacidad. El amor ágape, hermanos, es el amor del matrimonio también. Es el amor donde el esposo, en este caso se tiene que negar por amor a la esposa. Y viceversa. Allí hay que ejercitarlo. ¿Se puede en nuestras fuerzas? Imposible. Imposible, hermanos. El Espíritu nos capacita. El Espíritu en tu oración te recuerda por quién debes orar. El Espíritu es quien te dice cuando no hagas diferencia entre un rico y un pobre. El Espíritu es que te dice no blasfemes, no mientas. Él es Él que está allí constantemente. Que nos nace, nunca. El Espíritu lo pone y nosotros decidimos. Ahora, para poder inclinarnos a pensamientos puros, debemos de limpiar nuestra mente y no ocuparnos en tantas cosas terrenales. Bueno, vamos a poner un ejemplo para ir avanzando. Los pensamientos, ¿verdad?, son como una semilla que se siembra y luego da su fruto según su género. Por ejemplo, se necesitan dos cosas para que la palabra en nosotros produzca un fruto. Y voy a usar un ejemplo terrenal: fertilidad y germinación. Si la tierra no es fértil, no hay germinación. Ahora, acuérdense de algo. La germinación de la semilla, ¿quién lo hace? Dios. Pero fertilizar la tierra, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros. ¿Cómo la fertilizamos? Sacando toda la basura para que cuando la semilla caiga en mi corazón, produzca un fruto. Miren, Dios no quiere, hermanos, que usted perdone en contra de su voluntad en el sentido de, tengo que perdonar. Eso no es un fruto, hermanos, porque los 9 frutos del Espíritu no son 9, son 1, pero lo caracteriza por amor, gozo, paz. Esto nos desnuda porque ¿cuántas veces obedecemos a Dios de mala actitud? Bueno, el Señor dice así. Miren, ofrendar, hermanos, el dinero. Bueno, hay que darlo, que sea lo que Dios quiera. No, hermano, si usted no está contento, dice 2 Corintios 9:7, ni lo dé. Y yo como pastor le digo, ni lo dé. Porque no es del Espíritu, hermanos. El ofrendar, hermanos, es una guianza del Espíritu que pone en su corazón, la cantidad y todo. ¿Se acuerdan de la viuda que dio 2 moneditas y no es la cantidad del dinero? Y dice, esta Dios dio más que todo, porque dio de todo lo que tenía. El Señor no habló de cantidad, Él habló del corazón. Dio todo lo que tenía. ¿Qué quiere decir? Que se negó y estaba llena del amor de Dios. Dio todo lo que tenía. Pero allí vemos, hermanos, que quien le pone el precio a su ofrenda es Dios, no el número en el billete. Usted puede dar un peso, hermanos, y lo hace respondiendo al Espíritu en gozo, diciendo, gracias, Señor, no merezco. Si tuviera, diera más. Y alguien trae $1,000,000 y lo da sin la guianza del Espíritu, aunque caiga en la canasta, Dios no lo recibe. Me miran mal, pero es la verdad. Es así, hermanos. Le estoy diciendo la verdad porque esto compromete a que a lo mejor alguien dé menos, pero a mí no me interesa que las finanzas bajen, a mí me interesa que cada uno crezca en espíritu. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a Génesis 1. Génesis 1:11. Hemos podido ver, hermanos, que dentro de la semilla viene todo, ¿verdad? La raíz, las hojas, el fruto, allí adentro. Yo quiero que usted se vaya a su casa hoy pensando
que así como la semilla trae todo su organismo dentro, así la palabra viene equipada con todo dentro. Y cuando nosotros obedecemos en fruto, no es obra del hombre, es obra de Dios a través de nosotros. En otras palabras, Dios está obrando por nosotros para llevarnos a Él. ¿Se imaginan, hermanos? Nos está dando esa fortaleza espiritual para hacer lo que Él dice. Miren lo que dice Génesis 1:11. Aquí es un ejemplo que voy a usar de naturaleza, como Dios desde el principio utilizó esto como la creación. Fíjense lo que dice. Dice, después dijo Dios, ¿qué dice la primera palabra? Bueno, gracias, después de Dios, ¿verdad? La primera palabra después de Dios es produzca. Pero notan que quien produce aquí, ¿quién es? No, lean bien, la tierra. Es la tierra quien produce. Yo sé que usted quiso decir que quien da el fruto es Dios, yo entiendo. Pero el texto dice, produzca la tierra. Ahora, ¿la tierra tiene vida en sí? ¿O es la vida de Dios que está en la tierra? La vida de Dios. Lo vamos a ver en el mismo texto, más adelante. Dice hierba verde y luego dice hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él. En otras palabras, amados, cuando la palabra es sembrada en nosotros, nosotros damos un fruto el cual el no creyente se come y le damos juntamente con el fruto la semilla para que él siga sembrándole a más personas. Ese es el medio más eficaz de evangelizar, por medio de los frutos. Es por eso que cuando Mateo 5:16 dice, así alumbre nuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen. ¿Cómo pueden glorificar a Dios? Porque le sembraste, le diste un fruto a comer y le dejaste al lado la semilla. Eso es profundo, hermanos. Luego dice, y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿por qué la tierra produjo eso? Usted diría, bueno, porque Dios lo dijo. Sí, pero acuérdense, cuando Dios decía algo, había un efecto. Por ejemplo, en el verso 3, ¿cómo dice? Ahí mismo, en el texto de Génesis 1. Dígalo, léanlo todos juntos. ¿Cómo dice? ¿Y dijo Dios qué? No dijo hágase. ¿Por qué dijo sea? Porque Él es la luz y ya estaba hecha, en el sentido de que Dios no es creado, Él es eterno. Él no dijo hágase como las demás, produzca, hágase, sino dijo sea la luz, y fue la luz. Usted diría, ahí fue el sol. Si usted lee su Biblia, en el 14:15 por ahí dice lumbreras menores y mayores. Ahí no está hablando del sol, todavía no había hecho el sol. Aquí la luz, hermanos, miren lo que dice el 4 antes de avanzar. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, acompáñenme ahora a Juan 1, para conectar este texto con otra referencia. Juan 1. Juan 1. Me dicen amén cuando lleguen, por favor. Ahora, ¿se acuerdan que Génesis inicia diciendo, y dijo Dios? ¿Verdad? Bueno, eso es la palabra referente a lo que dice Juan con el verbo. El verbo es una palabra que trae acción, que hace algo. Y cada vez que Dios dijo, algo sucedió, por eso se le llama verbo. Sustantivo en la gramática es de quien se habla. Verbo es lo que hace, o la acción. Por eso se usa la palabra aquí, verbo, ¿verdad? El verbo aquí es el logos en el griego. Y dice Juan 1:1, dice, en el principio, está hablando del Génesis, ¿verdad? Era el verbo. Ahora, aquí era significa que Jesús existía antes de la creación, ¿verdad? Mucho antes de los ángeles, mucho antes, porque Cristo es Dios. Dice, y el verbo era con Dios. Aquí es comunión, porque eran tres en uno. Y el verbo era el mismo Dios. Luego dice, ahora, ¿quién es aquí? Dios. Quiero que no pierdan de vista que es Dios. Este es Dios. Era en el principio con Dios. Usted diría, ¿Dios con Dios? Bueno, este es Cristo aquí. Pero quiero que no pierdan de vista que es Dios. 3 dice, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Fueron hechas y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Él es el Dios de toda creación. No hay otro Dios, ¿verdad? Nadie le ayudó. Sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Ese texto es muy profundo, aunque parece muy lógico. Verso 4 dice, en Él estaba ¿qué? Bueno, Él era la vida. ¿Qué dice? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, cuando Él dijo, sea la luz, Dios, para así decirlo, inyectó su vida a la tierra. Por eso pudo decir, produzca la tierra. Ahora, acuérdense que de allí salió Adán también. Pero Él sopló de su espíritu moral, de santidad y de justicia en Adán, el ruaj. Esa fue la diferencia de los animales y los frutos. Y ahora el hombre fue formado a la imagen de Dios. Cuando decimos formado, es en moral, pero también vamos a decir en figura, porque así como Cristo vino, le veremos como Él es, y Él es como un hombre ahora, en el sentido del ser humano. Cuando Dios hizo la copia de Adán, fue mirando a Cristo. Ahora, quiero que piensen en esto. Cuando usted nace, su nariz, todo se parece a su papá, a su mamá, porque su papá fue el que puso la semilla en su mamá, y usted nace mitad su papá, mitad su mamá a veces, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero fíjense en algo, hermanos, que la semilla que el Señor plantó en Eva, honestamente, es una semilla que Dios la puso por el Espíritu. Y Cristo, la imagen de lo que Juan dice, tocamos el verbo tocante, lo vimos, ese Cristo es el que vamos a ver en el cielo. Ese es el mismo Cristo que existía antes de la fundación del mundo. Es algo como que no le damos mucha mente. Bueno, esa semilla que sembró en María produjo a Cristo, pero fue por la palabra. Gabriel es el ángel que trae la palabra, el mensajero de Dios. Y él sembró la semilla. Sabemos que es Dios, pero él vino a traer el mensaje de lo que Dios iba a hacer. Luego el Señor, dice la palabra, que cubrió a María y la semilla entró en ella. Esa semilla, hermanos, es exactamente la semilla que Dios usó para sembrarnos la palabra, para nacer de nuevo. A diferencia de que nosotros venimos de Adán y ya estábamos vivos, Jesús no, Jesús nació desde cero, sin pecado. Pensemos en una semilla, vamos a decir que dentro de la semilla, ahí dentro de la de nosotros está el orgullo, el egoísmo, ahí dentro está la que sembró Satanás en Adán, es la misma que tenemos. Ahí está la amargura, la mentira, la iniquidad, lo que produce todo lo malo. Por eso es que si usted a un niño de 1 año cuando comienza a caminar le pone un hoyo y una escoba, se va a barrer o se tira por el hoyo. Inmediatamente para el balcón, ¿verdad? No, por ahí no, por la maldad que hay en él hay. Es natural, hermanos, es natural. Bueno, esa semilla venía equipada con todo dentro, fue la que se sembró en Adán, desobediencia. Pero vino por Eva en el pensamiento, y Eva le pasó esa semilla a Adán cuando le dijo, prueba. No dice la Biblia, pero seguro Eva le habló lo que le dijo Satanás. Y en Adán también se sembró esa semilla. Por eso todos los que nacen de Adán vienen con esa semilla de iniquidad, la semilla de Satanás. Ahora tenemos una nueva naturaleza, hermanos. Fuimos formados en pecado, como dice David, pero ahora tenemos la vida de Cristo. Pero ese bebé espiritual que nosotros hay, hermanos, tenemos que alimentarlo por la palabra cada día para que crezca y el hombre externo vaya muriendo. Pero si no tenemos nuestra mente pura, de pensamientos puros, cuando los pensamientos impuros bajan al corazón, estamos todavía en la carne. Estamos vivos en la carne todavía. Por eso es que hay que estar ocupado con la palabra, llenos de la palabra, obedeciendo la palabra, pensando en la palabra, pidiendo por la palabra, a Dios que nos dé su palabra. Bueno, de igual modo los pensamientos entran como la semilla, se siembra en la mente, se reproduce en el corazón y da el fruto en el cuerpo. Cuando alguien mata a alguien o insulta con sus labios, hermanos, es porque se le sembró en la mente algo y lo produjo. Y es así que operamos. Ahora, es importante esta clase. Usted puede oírla en el audio otra vez. Es importante detenidamente porque nuestras obras que Dios va a aceptar en el cielo son aquellas que son producidas por la semilla de la palabra. No lo que hacemos, ¿verdad? Los quehaceres de la iglesia, no, hermanos. Es lo que la palabra produce en nosotros. Esos son los que se van a recibir como obras de oro, como dice 1 Corintios 3. Dice que el Señor por el fuego la probará para saber cuál es
la semilla de Dios o la semilla de Satanás, aún haciendo las cosas de la iglesia. Vamos a Isaías 55 para ir avanzando. Ya estamos acabando. Isaías 55, verso 10. Este texto lo vamos a entender un poco más ahora. Isaías 55, 10. Ahora, aquí el texto, Dios va a utilizar el agua que desciende del cielo, así como Él envía su palabra del cielo. 1 Corintios 2:9 dice, cosa que ojos no vio, ni oyó, y luego dice, ni ha subido a corazón de hombre. Está hablando de lo terrenal, ni ha subido. Pero cuando habla de, por ejemplo, Juan el Bautista, le están diciendo, mira, aquel que bautizaste, bautiza más que tú. Y luego Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado de arriba, del cielo. Entonces, ¿ven la diferencia? Satanás es terrenal, Dios es celestial. Entonces, fíjense lo que dice aquí. La ilustración del agua es refiriéndose como la palabra se siembra en nosotros. Dice, porque como desciende de los cielos, la palabra como nos deja entender que es un ejemplo que está usando, un símil. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Y fíjense lo que hace. Número 1, la hace germinar, luego producir, luego semilla al que siembra y pan al que come. Se siembra la semilla, germina, produce un fruto, de ese fruto sale una semilla y el que sembró se come el fruto. Pero queda una semilla para volver a sembrar y salga más fruto. Así se evangeliza, hermanos. Fíjense lo que dice luego. 11. Así será, ¿qué dice? Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, el 12 es el resultado de recibir esa semilla. ¿Cuál es el resultado de la llenura del Espíritu, hermanos? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados se levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas y aplauso. En lugar de la zarza, que es un árbol de espinos, crecerá ciprés. Y en lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Aquí está haciendo algo metafórico de lo que producíamos antes. Antes producíamos árboles de zarza. Por eso se le apareció Jesús, el Señor, el mismo Jesús en la zarza ardiente. Es una representación del fuego que no consume al pecador. Cuando usted va a un árbol que tiene espinas, ese árbol produce dolor. Pero ahora somos árboles que dan fruto, y ahora esos árboles producen vida. Entonces, lo último que dice el 12 y el 13, dice, en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída o arrancada. Esta idea, hermanos, es increíble porque está hablando de lo que va a producir esa semilla en nosotros. Ya no seremos árboles de espinos que pullan y dañan y ofenden, sino seremos árboles de fruta que la gente vendrá a buscar más. Y el que venga a buscar, hermanos, va a dar más. Vamos a terminar con Mateo 15, en el verso 1. Creo que le di una tarea de Filipenses 4:8, ¿verdad? Bueno, la tengo aquí, pero no la voy a leer porque ya ustedes la tienen. Mateo 15, 1 al 20 vamos a leer y ahí terminamos ya. A ver si en 45 minutos explico esto. Los que se ríen es que se quieren ir ya. No es broma, es broma, es broma. Verso 1, miren lo que dice aquí. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan, oigan bien, la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, aquí Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, aquí hay dos cosas. Jesús va a utilizar un ejemplo de las obras externas y las obras internas. Las obras internas, hermanos, son aquellas que son recibidas por la palabra y producidas por el Espíritu. Las obras externas son aquellas que podemos leer en la Biblia, podemos de forma externa hacer cosas religiosas para ser aceptados. Pero fíjense por qué eran así. El verso 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente. Maldecir aquí es el hecho de no bendecir. 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. En otras palabras, si mi mamá tiene necesidad de $50, digo, no, ese es el dinero de la ofrenda. No se lo puedo dar. Esa era la idea. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Traerlo aquí a la canasta o dárselo al que necesita para comer? Pero ellos, ¿verdad? Porque eran religiosos, lo traían a la iglesia y mi mamá que se muera de hambre. Esa es más o menos la idea. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y le dice una palabrita, que no es muy ofensiva, pero ahí está. ¿Cómo dice? Hipócritas. Hipócritas es una palabra que entendemos que no podemos hacer algo y seguimos tercos diciendo sí, yo puedo. A veces también es exigir algo que no podemos hacer nosotros mismos. Eso es hipocresía. Por ejemplo, te dicen, no sé, o vamos a suponer que es algo bíblico. No, ya yo tengo victoria ahí en manos. Bueno, eso es hipocresía de una forma u otra porque sabemos que es por la gracia de Dios que somos vencedores y no hemos llegado, aunque podemos estar ya firmes en una área de algún pecado, pero eso no quiere decir que fue que ya estamos fuertes. Eso es hipocresía, no darle la gloria a Cristo y decir, estoy parado por gracia, sino que ellos se atribuían a ellos, ¿verdad? Eran muy firmes en su profesión o en su predicación de su judaísmo. Y le dice hipócritas, y dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios. Ahora, los labios, hermanos, es lo que se mueve, lo externo. Fíjense lo que dice luego, mas su corazón, sus de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, fíjense lo que dice el 10. Llamando hacia la multitud les dijo, ahora fíjense, miren para acá, le dijo, oíd y entended. Ahora, esas dos palabras le está hablando a su espíritu, no a su alma ni a su carne. Oíd y entended. Aquí está antes de la cruz, porque no tenían el espíritu. Pero luego de la cruz le dice, si alguno tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. Aquí no lo dice porque el espíritu no había descendido. Pero aquí el Espíritu estaba presente en Cristo, trayendo convicción a la gente. Y le dijo, oíd y entended. En otras palabras, niéguense, reconozcan su pobreza espiritual. Verso 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Estaban enfocados en los religiosos y no en la verdad. Pero respondiendo, le dijo Jesús. Fíjense lo que dice el texto, hermanos, para que vean que el nuevo nacimiento proviene por una siembra de Cristo, en su palabra. Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué dice? Será desarraigada. Y luego dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, o sea, no pueden ver el reino. Dice, y si un ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro respondió y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Y le dice, aquí lo que podemos notar, hermanos, es una mente impura por la razón de que tenían la mente en lo terrenal, no en lo celestial. Dice el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Le estaba explicando que lo que hacemos de forma externa, hermanos, no hace nada, sino lo que sale del corazón es lo que produce el fruto o el pecado. Dice, pero lo que sale de la boca, aquí las palabras, del corazón, ¿qué dice? Sale, y esto contamina al hombre. ¿Usted nunca se ha preguntado cuando lee el texto que de toda palabra ociosa nos juzgará Dios? ¿Usted no ha tenido problemas entendiendo ese texto? Palabras ociosas está hablando que el que habla ociosamente es porque su corazón no tiene la semilla de la palabra. Porque aquí dice que lo que sale por la boca, del corazón sale. Dependiendo de lo que hablemos. Aquí hablemos tiene mucho que ver con nuestras obras. Pero aquí está hablando, hermanos, de lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, las obras. Pero fíjense lo que dice el 19. Porque del corazón salen, ¿qué dice? Los malos pensamientos. Ahora bien,
Oigan lo que dice el texto, del corazón salen. Por la mente entran y por el corazón salen. Esa es la idea. Ahora, la lista que sigue es la lista de un pensamiento inicuo que entró en la mente, lo que sale de allí, hermanos. Miren lo que dice: homicidios, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. El 20 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Hablando de lo espiritual. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando no tenemos nuestra mente pura, lamentablemente lo que va a caer al corazón es algo impuro. Por eso es que la palabra, hermanos, es tan importante nosotros tenerla en la mente con el fin de obedecerla. Santiago dice: pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque si oímos la palabra y no la hacemos, estamos cediendo a otro pensamiento. El no hacer lo que tengo aquí bíblicamente produce pecado en nosotros. Esa es la idea de una mente pura. Una mente pura siempre va a producir obras puras. Ahora, yo sé que usted no tiene este hábito de meditar en la palabra. No tiene, a lo mejor, ¿verdad? Todavía está batallando, pero yo le expliqué dónde se origina todo, hermanos. Es en el amor a Cristo. Si no hay amor a Cristo, hermanos, esto es en vano que lo hacemos. Y lo vamos a hacer de forma mecánica. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo en contra de amor o lo hace por obligación, usted no está respondiendo en fruto de amor. Si lo pueden notar. Y nos preguntaríamos: ¿cómo puedo yo amar a Cristo más? El primer paso es morir a lo terrenal. Si yo le digo, le voy a regalar unos muebles, si usted tiene un mueble bien grande, para recibir el mío, ¿qué tiene que hacer? Sacar el suyo. Ese es el primer paso. Sacar todo lo que ocupa mi alma, mi mente, lo terrenal, lo que me ocupa. Y una vez yo voy sacando, voy creciendo en el conocimiento de Cristo y eso se va formando en mí. Cada vez que viene una prueba, confiar en Dios. Cada vez que viene una tentación, confiar en Dios. Pero su amor va a crecer cuando usted vea lo que Él va haciendo con usted. El amor de los discípulos, hermanos, no creció porque Él dijo que era el Mesías, sino por lo que vieron que Él hacía. Y esa relación fue creciendo. Por eso dice que Juan era el discípulo amado. Era el más sensible, el más apegado a Él. Y fue el que se quedó de último para darnos esas palabras en Apocalipsis y en los libros de Juan. Pero vemos, hermanos, que todo inicia en el amor a Cristo. La única razón de ser cristianos debe ser amando a Cristo con todo. No debe haber otro anhelo en el corazón del creyente. No debe haberlo, hermanos. Si Dios nos da dinero, vacaciones, que lo dé Dios. Pero que eso no sea el fin de nuestra vida, sino Cristo, hermanos. Y mientras más rápido morimos a lo terrenal, más eficaz será nuestro amor en crecimiento para Cristo. ¿Lo pueden creer? Yo sé que todos queremos, hermanos, y Dios es el que más quiere. Vamos a ser diferentes en esta área para poder evidenciar los frutos. Amén. Cierren sus ojos, amados. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos has compartido en esta noche. Estamos siendo edificados en tu palabra, Señor. Hay muchas cosas aquí que no sabíamos, muchas cosas que no entendíamos y estamos siendo expuestos a tu palabra. A veces nos preguntamos en secreto, algunos se preguntan, no sé, ¿por qué no puedo amar a Dios como dice la Biblia? ¿Por qué se hace tan difícil? Y todo está a la distancia de una decisión. Y es de tener la actitud de Pablo cuando dice: yo tengo todo por basura, no me interesa nada de este mundo. Yo prefiero vivir lo que me resta en la carne para Cristo y no enfocado en cosas terrenales y vanas. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.